he tenido excelentes docentes, expositores, y que bueno, que me toca a mí dar la parte última, digamos, vinculada con lo que le hemos querido denominar el urbanismo, lo que le hemos querido denominar la vinculación del hombre, de la comunidad, con el aspecto territorial, y que por supuesto nos introduce con un sinnúmero de cuestionamientos y por supuesto también con mucha diversidad en lo que respecta a de qué manera se encara esta materia, ¿no? Esto nos introduce evidentemente con lo que es el planeamiento urbano. Nosotros vamos a analizar en esta unidad el aspecto vinculado a todo lo referido al planeamiento urbano desde el punto de vista de lo jurídico. No me voy a meter en los aspectos técnicos, arquitectónicos ni edilicios, porque primero no es mi materia y segundo porque evidentemente eso necesitaría una mayor profundización, un estudio más detallado y por supuesto con especialistas al respecto, ¿no? Nosotros vamos a introducir lo que es el planeamiento urbano, lo que es el derecho urbanístico, que es, digamos, una disciplina que se desarrolló ya hace bastante tiempo en otras latitudes y que tiene plena vigencia en la República Argentina. Por supuesto, también vamos a analizar dentro de lo que es el planeamiento urbano el rol del municipio, básicamente, qué es lo que le va a competir al municipio y qué no, cuáles son las modalidades que hemos visto que tiene la República Argentina. Vamos a hacer un parangón, una comparación entre el modelo cordobés con el modelo de la provincia de Buenos Aires, concretamente, para ver con claridad cuáles son las diferencias. Vamos a trabajar también los aspectos vinculados al medio ambiente y a la planificación urbana y también, evidentemente, todo lo referido a la participación ciudadana en el ámbito municipal a la hora de establecer las reglas de juegos que van a determinar de qué manera se planifica la ciudad. Ese sería, digamos, a grandes rasgos los temas principales a los cuales le vamos a unir también el tema vinculado a lo que es la gestión con perspectiva de riesgo, que son las últimas, digamos, últimas que tendrían que ser las primeras, las últimas corrientes que hoy tiene el ámbito de la gestión municipal, que tiene una vinculación directamente con el uso de los recursos humanos y los riesgos que ellos trae aparejado y sobre todo con la vigilancia urbana, ¿no? Con la posibilidad concreta de analizar y estar atento a situaciones que ponen en riesgo a toda la sociedad y que por supuesto toda gestión municipal lo tiene que tener previsto con planes específicos y leyes nacionales que así lo determinan. Es muy ambicioso, digamos, todo lo que acabo de decir, porque realmente ello tiene una profundidad en cada uno de estos aspectos que no nos permite el tiempo que tenemos de poder desarrollarlo. Sería básicamente quizás una diplomatura completa para hablar lo que es el derecho urbanístico y lo que es el planeamiento urbano, pero que vamos a tratar de poder sintetizarlo en estas clases que nos toca. No nos olvidemos que tenemos la clase de hoy, la clase del lunes que viene, y después como última tenemos la actividad de taller, que es la que daría culminación a esta unidad y sería la última, digamos, actividad propiamente dicha dentro de la diplomatura al respecto, ¿no? La clase que viene vamos a hablar un poquito también en qué va a consistir la evaluación final, que en mi rol de director académico les tendremos que transmitir a los fines de poder ya ir cerrando esta diplomatura. Bueno, va a ser muy interesante que ustedes participen, o sea, en ese aspecto la cantidad de alumnos nos permite que podamos tener un ida y vuelta y que puedan preguntar, porque eso es una temática muy interesante, una temática que trae aparejado ciertas problemáticas que se van a seguir agudizando con el tiempo a medida que van creciendo las ciudades, que van creciendo los pueblos, y que eso, en definitiva, nos lleva también a analizar muchos aspectos, no solamente el aspecto vinculado a lo estrictamente de división de la tierra y el aspecto constructivo, sino también el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto de los aglomerados urbanos, lo vinculado a la vialidad. O sea, son muchos elementos
que obviamente van a tener una implicancia directa en lo que estamos analizando y que según las circunstancias de sus respectivos lugares donde están residiendo, que han tenido algún tipo de participación, puedan servirnos para poder enriquecer lo que íbamos a hablar. Por supuesto, yo voy a matizar conceptos teóricos, normativos, con realidades, ¿no? Como para que más o menos ustedes puedan ir tomando un poco la precisión de lo que estamos hablando y el alcance y la naturaleza de lo que estamos hablando, ¿no? Por supuesto, por planeamiento urbano debemos entender cómo la organización espacial de la vida social que surge como un elemento esencial en lo que es la convivencia humana, ¿no? O sea, si nosotros dejamos librado al azar de que cada uno se pueda ubicar en una ciudad, en un pueblo, como quiere, de la manera que quiera y utilizando los recursos que quiera, obviamente que eso puede generar algún tipo de desorden. Por eso la misma Constitución Nacional, cuando habla de las libertades, en el artículo 19, dice que todos los hombres, todos los habitantes de la nación pueden, digamos, ejercer todos los derechos conforme a la ley que reglamentan su ejercicio, el artículo 14, pero el artículo 19 habla de que las acciones privadas de los hombres que de algún modo ofendan la moral o el orden, o sea, ahí habla del orden, o afectan derechos de terceros, están exentas de la autoridad de los magistrados, pero en definitiva, cuando hay parámetros que hacen al orden o a los derechos de terceros, se requieren regulación, al punto tal de que el ejercicio de los derechos constitucionales lo va a hacer en tanto y en cuanto tenga ciertas y determinadas finalidades, es la regulación en la limitación del ejercicio como tal. Entonces, evidentemente, la planificación urbana lo que busca es establecer de qué manera podemos equilibrar las necesidades básicas de todas las personas para la realización de sus objetivos, para el desarrollo de sus derechos, con los intereses o bienes que determinan el uso del hábitat en donde nos toca a nosotros vivir concretamente, ¿no? Para ello es necesario determinar una regulación jurídica que tenga como destino establecer el uso de los bienes, la transmisión de los bienes, la transformación, el aprovechamiento del suelo, los conflictos que se puedan presentar en función de ello, de la ciudad o pueblo o localidades que nos toca a nosotros habitar, ¿no? Vamos a usar, para que no haya duda, el término ciudad, que sabemos bien que en Córdoba son aquellos centros poblados que tengan más de 10.000 habitantes. Nosotros vamos a usar un término genérico para que abarquemos a todos, ¿no? Pero, en definitiva, en ese aspecto es para que entendamos, ¿no? Ha habido toda una evolución sobre esto, ¿no? O sea, el tema del derecho a la ciudad, que se puede decir que tenemos todos aquellos que habitamos los centros poblados, ha tenido una evolución y ha pasado mucho a lo largo de la historia de la humanidad, aspectos vinculados a las necesidades de esa regulación. Yo no me voy a remontar a los diferentes momentos de la historia que nos puedan permitir, en definitiva, ir viendo cómo se fue desarrollando, sino circunscribirme a lo que es nuestra realidad argentina y sobre todo en lo que respecta a los términos y competencias que tiene tanto la nación, las provincias como los municipios en esta materia. Hay un estudioso del derecho urbanístico, Parejo Alfonso, que cuando nos habla del ordenamiento territorial, de lo que se trata, lo que vamos a hablar ahora, él nos menciona que consiste materialmente en la reducción a coherencia, la racionalización de la compleja intervención humana en y sobre el territorio. O sea, ¿de qué manera viene esa regulación de la intervención humana en y sobre el territorio? ¿A los fines de qué? De que las actividades públicas y las actividades privadas tengan una coherencia dentro de lo que es las finalidades específicas en función al cumplimiento de valores constitucionales
construido principalmente en función a qué? A las necesidades económicas, las necesidades sociales, las necesidades vinculadas con el desarrollo de las personas, las necesidades vinculadas con los objetivos de una comunidad o una sociedad, ¿no? Entonces, eso nos puede ir dando primero este marco de referencia general que nos permite ir introduciéndonos de a poquito en lo que es el régimen constitucional y jurídico aplicable a lo que es el ordenamiento territorial en la República Argentina, ¿no? Para lo cual la importancia de la temática ya ha quedado, digamos, un poco ya expresada, ¿no? O sea, la necesidad de organizar el territorio tiene una finalidad esencial, ¿no? Lo que ha dado nacimiento a diferentes ciencias anexas, ¿no? Que yo las voy a mencionar sin necesidad de meternos específicamente. Pero hablamos del urbanismo, ¿no? El urbanismo que no solamente está en base a lo que es el derecho propiamente dicho en función a leyes provinciales o en función a ordenanzas municipales o de legislación nacional, según sea el caso, sino que el urbanismo está direccionado a determinar las diferentes tipologías que se pueden presentar en una ciudad, en una sociedad, para desarrollar el sinnúmero de derechos individuales en función de un esquema armónico de convivencia, ¿no? El esquema armónico de convivencia social es el elemento fundamental que determina el urbanismo, para lo cual tiene ciencias auxiliares, entre ellos la arquitectura, la ingeniería, que vienen como ciencias auxiliares del urbanismo, el medio ambiente, las que determinan, por ejemplo, las dimensiones mínimas que deben contener los edificios, las viviendas. Tenemos una ciencia auxiliar que es la ergometría, que determina cuál es el número de metros cuadrados que deben ser indispensables o que se consideran indispensables para que una persona pueda habitar un lugar concretamente, ¿no? Fíjense ustedes los conceptos que dicen, por ejemplo, cuánto tiene que tener un baño, cuántos metros tiene que tener un baño, cuántos metros tiene que tener la cocina, cuántos metros tienen que tener los dormitorios. Eso está definido por la ergometría en función al estilo o al tipo de uso que se le quiere dar a la vivienda, ¿no? O sea, estamos hablando de una vivienda familiar. Entonces, si en la vivienda familiar se determinan ciertos parámetros que están previstos por esta ciencia auxiliar, que ha tenido mucho auge, fíjense ustedes, en lo que es el norte de Europa, especialmente en Holanda, en donde, como ustedes saben, Holanda durante mucho tiempo y en la actualidad también lucha por ganarle terreno al mar, por el hecho de que tiene un territorio chico. Bueno, entonces ellos han trabajado mucho en este concepto. Y ahí entran todas las otras tipologías, todas las otras cosas vinculadas con las dimensiones de cada uno de los espacios que ellos le llaman locales, ¿no? Cuando hablamos de una pieza, cuando hablamos de una cocina, le hablan de locales. Y nos lleva a lo nuestro, a lo cotidiano, a lo histórico de los denominados monoambientes, ¿no? Ustedes recordarán que en una época se puso muy en moda el tema de los monoambientes. Yo recuerdo ya por principio de la década del 90, que me tocó ser asesor del Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, y teníamos un problema en Nueva Córdoba, en donde las infraestructuras de agua, de cloaca y de gas no daban lo suficiente como para soportar esa gran expansión edilicia que se había producido en el barrio Nueva Córdoba y que básicamente tenía como modalidad una novedad, que eran los monoambientes. Y los monoambientes, que podían ser utilizados por una sola persona, es como que generaba una situación compleja en función a que eran edificios altos, pero con poca densidad ocupacional, o sea, con pocas personas que allí estaban. Y eso generaba un esfuerzo muy grande. Bueno, utilizando la ergometría, se pudo modificar el Código de Edificación de Córdoba, en donde se estableció una nueva tipología y, bueno, los monoambientes fueron poco a poco desapareciendo dentro de las autorizaciones municipales por entender
de que era mucho el esfuerzo de la infraestructura o se ponía en estrés la infraestructura de servicios cuando los destinatarios eran pocas personas, ¿no? Entonces, que los edificios eran muy altos, la presión era complicada y, en definitiva, al establecer este nuevo parámetro de la ergometría, los edificios no fueron tan altos, eran más bajos y, por lo tanto, tenían mayor posibilidad de ocupar. Bueno, era uno de los problemas que yo se lo traigo ahora como referencia en aquel momento que generó la discusión, concretamente, de que si se permitían o no los monoambientes, ¿no? Hoy tenemos quizás otros problemas sociales que están determinando o provocando en estrés ciudades o pueblos que antes era impensado. Por ejemplo, que hoy es común que en una familia de 4, cuando ya crecen los hijos, cada uno de los hijos quieren tener su propio departamento en forma individual. Es también una práctica que se ha venido desarrollando de que hay mayores separaciones y, por lo tanto, los cónyuges ya quieren vivir cada uno en un inmueble aparte. Entonces, se va produciendo un esquema diferente de relacionamiento social que va estresando, en el sentido de mayor exigencia, en donde las estructuras edilicias que fueron pensadas para esquemas familiares hoy están siendo utilizadas para esquemas individuales. Entonces, eso va generando una demanda social, ¿no? Ustedes, bueno, acá seguro que hay de diferentes ciudades del interior de Córdoba y se están dando cuenta que hay mayor demanda. Y en función muchas veces, no tanto por la migración, sino muchas veces por los cambios que se están produciendo, en la misma conformación social, que buscan otros modos, otro estilo de uso de habitación, ¿no? Conforme a eso, entonces, todo lo que es el derecho urbanístico y todo lo que es la planificación urbana va tendiendo puente y va necesitando de estas ciencias auxiliares que nos permiten justamente poder ir conociendo cuáles son las características de cada localidad, cuáles son los perfiles habitacionales de estas ciudades y cuáles son las necesidades que tienen sus pobladores para poder reorientar los criterios de fraccionamiento de tierra, reorientar los criterios de desarrollo de la infraestructura básica. Estamos hablando de cloaca, estamos hablando de gas, estamos hablando de agua, estamos hablando de la vialidad, estamos hablando de lo que son las estructuras de avenidas y de calles, que nos va permitiendo establecer nuevos criterios y nuevos parámetros. Por supuesto, eso mucho vinculado con la topografía y las características de cada localidad. No es lo mismo urbanizar una ciudad del llano que urbanizar una ciudad de montaña, en donde hay otros aspectos, como son las correntías, como son las pendientes, en donde son criterios a tomar en cuenta. Inclusive hay prohibiciones expresas. Por ejemplo, en lo que es las sierras de Córdoba, hay localidades que me tocó a mí participar, como La Falda, como Capilla del Monte, en donde por encima de cierta altura no se puede edificar, altura topográfica, ¿no? O sea, de la sierra, donde no se puede edificar. Y hay propiedad privada, sí, pero no está permitido edificar. Como así también lo que son los ángulos en que se pueden edificar, ¿no? La cota, que le llaman ellos, en donde también tenemos características especiales y particulares según la topografía que tengamos a los fines de poder planificar, ¿no? O sea, es más complejo. Tenemos las correntías, que es otro de los problemas, por eso también como ciencia auxiliar está todo lo vinculado a la hidrología, en donde nos encontramos con situaciones complejas, ya sea por prácticas rurales o ya sea por malas urbanizaciones que llevan a que ante fenómenos climáticos de muchas lluvias, las correntías naturales que estaban ya determinadas por la misma naturaleza hayan sido alteradas o cambiadas, ya sea, vuelvo a repetir, por prácticas rurales, porque el tema del arado nomás, si un arado
que se haga cruzando correntías o cambiando las correntías, las puedes potenciar, las puedes direccionar o las puedes llevar a que se conformen lagunas en lugares donde antes no existía, como una mala urbanización al no prever desagües o no hacer un estudio de inundabilidad. Las tierras para poder ser urbanizadas tienen que tener ese estudio de inundabilidad en donde tienen en cuenta estas correntías. Ello trae aparejado luego gravísimos problemas desde el punto de vista de infraestructura, ¿no? Se rompen calles, se rompen avenidas, se inundan casas, se caen casas, se producen un montón de situaciones no previstas o no queridas por esa mala planificación y por no haber tenido en cuenta, en definitiva, la naturaleza. El hecho más penoso que hemos tenido en la República Argentina, que me tocó participar días posteriores a ese lamentable suceso, fue el caso de San Carlos Minas, ¿no? Cuando, digamos, por una mala planificación urbana, se quiso ignorar el cauce del río y el río volvió a su cauce en algún momento y se llevó varias vidas, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son aspectos a tener en cuenta a los fines de la planificación, y el urbanismo se nutre de todas estas ciencias, se nutre de todas estas ciencias. Esto no es caprichoso, no es que a alguien se le ocurrió, vamos a dividir así, porque es lo que me interesa a mí. Eso habrá sido hace muchas décadas, muchos siglos atrás. Hoy en día no, la planificación tiene, sí, y eso tiene una repercusión directa con lo económico, porque evidentemente todo eso es costo, todo eso es plata que le sale al Estado, es plata que le sale a los contribuyentes, y se afectan derechos que luego tienen su correlato con los reclamos indemnizatorios, ¿no? O sea, hoy no es feliz decir que vamos a autorizar una urbanización y me voy a desligar de responsabilidad. No, tiene la responsabilidad por el ejercicio del poder de policía, de que eso se trata. Cuando hablamos de urbanismo, hablamos de que la potestad del Estado es la de limitar los derechos constitucionales, el derecho de propiedad, concretamente, propiedad sobre un inmueble, en lo que hace a su uso, en lo que hace a su usufructo, en función a parámetros. Y cuando esos parámetros no están cumplidos o, en definitiva, por excepciones o por situaciones, digamos, que no han seguido las reglas jurídicas correspondientes, se provocan daños, la responsabilidad cae por igual hacia el Estado, por la omisión del poder de policía, como sobre los particulares que usufructuaron bienes que trajeron como consecuencia esos daños. Eso para ver ustedes de que el tema de la planificación no solamente hace planitos, no es solamente diagramar calles, no es solamente poner canteros con arbolitos ni placitas lindas, sino que tiene aparejado todos estos aspectos y todo este grado de responsabilidad que tienen las autoridades que tienen a su cargo la regulación. En este esquema, lo que hace el derecho de propiedad, hay un desliz de competencias en materia urbanística. Por un lado, por supuesto, tenemos la Constitución Nacional, que ya habla del derecho de propiedad, el artículo 14, el artículo 14 bis, el artículo 17, los pactos internacionales del 75, inciso 22, también están referidos allí. El artículo 75, cuando habla de la posibilidad, tanto el 18 como el 19, inciso 18 y inciso 19, cuando habla de el desarrollo equilibrado, en igualdad de oportunidades de todos los habitantes en todo el territorio nacional, nos da la pauta básica de lo que es el ejercicio del derecho de propiedad. Pero a su vez también, a nivel nacional, como competencia de la nación, está el dictado del Código Civil y Comercial de la Nación, que el Código Civil y Comercial de la Nación evidentemente tiene una implicancia importantísima que no va a ser materia de nuestro estudio porque no vamos a meternos en el Código Civil y Comercial de la Nación, sino que vamos a meter en lo que son las competencias del Estado, en lo que respecta a la cuestión de la planificación urbana, pero que tiene previsto en el libro cuarto, cuando habla de los derechos reales, hay un amplio gama de artículos que va del 1882 al 2183, en donde se habla de los límites y regulación específica sobre el derecho de propiedad. Y ustedes ahí en esos artículos van a encontrar el alcance del derecho de propiedad, o sea, qué se entiende por derecho de propiedad, la transmisión del dominio,
cómo se puede transmitir el dominio, figuras específicas vinculadas con el derecho a la propiedad, como es la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, los tiempos compartidos, los cementerios privados, son algunos de los aspectos que, por supuesto, regula el Código Civil y Comercial de la Nación, que yo, por cuestiones de especificidad que es propio del Código Civil, no me voy a meter, pero sí hay una regla de oro, que es la que establece el artículo 1970 del Código Civil y Comercial de la Nación, en donde claramente divide de lo que es la regulación del derecho de propiedad en el ámbito civil, de lo que es la limitación del dominio o el derecho de propiedad en el ámbito del derecho público. Así se establece como regla la preeminencia de normas de derecho público en las limitaciones administrativas al dominio. El artículo 1970, referenciado recién, nos dice normas administrativas y señala las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo. El aprovechamiento y el uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad a las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Los límites impuestos al dominio en este capítulo, en materia de relaciones de vecindad, rigen en subsidio a las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el Código Civil y Comercial dice, yo no voy a regular cómo se tiene que fraccionar la tierra, yo no voy a regular cómo se tiene que usar la tierra, yo no voy a regular qué altura, no voy a regular nada de eso, porque eso es propio del derecho administrativo. Y cuando hablamos de derecho administrativo, estamos hablando del derecho público. Y cuando estamos hablando del derecho público, estamos hablando también del derecho municipal, según las características de autonomía que tengan cada uno de los municipios. Entonces vamos a tener municipios que van a tener que regular toda esta materia y que rige lo que digan los municipios, porque específicamente lo dice este artículo, que dice, es ellos los que tienen la potestad para establecer regulaciones. Yo no me voy a meter. Y llegado el caso, si hay alguna duda, bueno, se podrá utilizar en subsidio lo que dice el Código Civil y Comercial. Por ejemplo, en medianeras, que siempre es muy común. ¿Qué pasa con las medianeras? Que me puso un árbol muy cerca, que la ventana me la construyó de tal manera que yo perdí la intimidad de mi patio. Bueno, son todos esos aspectos de vecindad que la puede establecer la regulación, las ordenanzas municipales o una ley provincial. Ya vamos a ver las características de cada provincia, pero en caso de que haya una duda o que haya un vacío, se puede aplicar subsidiariamente las reglas que dice el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? Entonces, pero esto es muy importante. Este código vino a hacer un avance importantísimo, porque antes de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación se discutía esto, si realmente los municipios podían establecer. De hecho, lo venían haciendo, las ordenanzas se regían, por ahí se hacían algunos planteos, pero bueno, los jueces le fueron dando carta de ciudadanía al derecho municipal, y es por eso que los municipios pudieron seguir avanzando en este tipo de ordenación. Con la modificación, con el agregado del 1970 del Código Civil y Comercial de la Nación, el tema quedó definitivamente resuelto, que son las órbitas locales las que tienen la potestad de establecer la planificación urbana con total independencia, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de limitación. El mismo código lo deja librado a que hagan como quieran. Cuidado, ya vamos a ver cuáles son las limitaciones desde el punto de vista constitucional, pero el principio es que no hay una regla que determine cómo es el mecanismo y alcance. Bien, pasa al deslinde la provincia y municipio. Sobre lo que hasta aquí hemos estado analizando, ¿hay alguna duda, pregunta? Ustedes me interrumpan cuando quieran, ¿eh? Perfecto. Vamos entonces a lo que son las competencias de la provincia y municipio en esta materia, ¿no? Para ello nos vamos tomamos en cuenta la Constitución provincial, porque la Constitución nacional nada dice al respecto. Solamente la regla general del artículo 14 de la Constitución nacional, que habla de la limitación del ejercicio de los derechos constitucionales por ley. Pero el resto, en lo que hace a la materia propiamente dicha
de lo que es la planificación urbana, el urbanismo, el ordenamiento territorial, la Constitución Nacional nada dice. Las constituciones provinciales sí. ¿Por qué? Porque en las constituciones provinciales se hace un deslinde entre lo que son la competencia de la provincia y lo que son la competencia de los municipios en esta materia, ¿no? Y así vamos a encontrar que en regla general, yo diría que en todos los casos de todas las provincias de la República Argentina, la regla general está dada porque la provincia tiene un registro de la propiedad. Es allí que lleva todo lo referente a la regulación de la titularidad de las propiedades en el territorio provincial, ¿no? Establece este criterio en función a un catastro provincial que previamente estableció el fraccionamiento, la división, en función a criterios específicos en donde determinaron cómo debían ser los fraccionamientos, qué requisitos debían cumplirse en los fraccionamientos, cuáles son las unidades mínimas habitacionales que se van a permitir a los fines de poder aprobar ese fraccionamiento. Hay limitaciones en lo que respecta a esas unidades a los fines de evitar justamente de que la tierra se convierta en improductivas urbanísticamente, o sea, que no puedan ser utilizadas para la finalidad que se persiguió. También las provincias han fijado lo que es la legislación vinculada a la política ambiental, con lo cual se viene a determinar también, en el caso de Córdoba tenemos la famosa ley 10.208, que establece todo lo vinculado a la política ambiental y allí determina en lo que hace al ordenamiento territorial cuando ciertos fraccionamientos de tierra deben contar con un estudio de impacto ambiental a los fines de determinar de qué manera puede influir o puede afectar en aspectos vinculados a el uso del suelo y los recursos naturales, el uso del suelo y los impactos sobre las actividades preexistentes, el uso del suelo y el impacto sobre la salud de los habitantes, sobre la seguridad de las personas. O sea que básicamente las provincias van regulando estos aspectos vinculados con lo que es básicamente el derecho de propiedad. Sí, Franco. Disculpe, profe, le hago una pregunta. Cuando hablamos de planeamiento urbano, de organizar el territorio, ¿se entiende específicamente todo lo que está delimitado dentro del ejido urbano o también fuera del ejido urbano que sea de utilidad para el municipio o para el territorio? Sí, acá estamos en la etapa de la línea de competencia de la nación, la provincia, y ya vamos a entrar a lo que es las competencias municipales, ¿no? En lo que respecta a las competencias municipales, usted sabe muy bien que no pueden ejercer competencia más allá del área territorial que le corresponde conforme a las constituciones provinciales. En el caso de Córdoba, es lo que es el ejido municipal. Fuera del ejido municipal, el municipio carece de potestades, salvo que por convenio la provincia o, en su defecto, en el caso de Córdoba, la comunidad regional le otorgue una extensión de competencia o le reconozca una competencia específica sobre un territorio que no está dentro de su ejido municipal. A eso se hacía referencia, ¿no es cierto? Sí, gracias. Sí, no puede ejercer potestades fuera de su ámbito territorial. Sería inconstitucional, carecería de todos los principios que establece la Constitución nacional, provincial y nacional. Bien, entonces, como decía, estábamos en lo provincial exclusivamente. Registro de la propiedad, catastro provincial, ley de protección del medio ambiente de la provincia, el código de agua. También no se olviden de que a nivel provincial existe lo que se llama el código de agua, con lo cual está también toda la regulación vinculada al uso del recurso hídrico en la República, en la provincia de Córdoba o las provincias. Todas las provincias tienen sus respectivos códigos de agua y por lo tanto también fijan los parámetros para su explotación y sus diferentes usos. Está el uso residencial, está el uso industrial, está el uso recreativo, etcétera, todo lo cual está regulado por competencias provinciales. Hasta ahora lo que yo estoy hablando
son estrictamente competencias provinciales, porque venimos en ese degradé de las competencias nacionales para pasar a las competencias provinciales. Ahora bien, ¿cómo se pueden ejercer estas potestades en lo que respecta a los modelos que tenemos en las diferentes provincias? Y como le dije, podemos tener dos modalidades. Una regulación centralizada con organismos provinciales exclusivamente. Es el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que por ley 8.912 determina que todo lo vinculado al ordenamiento territorial es provincial. O sea que la provincia es la que determina y fija las políticas como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, si un municipio como el municipio de Tigre, que es un municipio del partido de Tigre, que es un municipio grande, importante, rico económicamente, porque ahí hay muchas empresas importantes que están radicadas, quiere que se le apruebe una urbanización, el municipio solo no lo puede hacer, sino que tiene que haber un organismo provincial que es el encargado del ordenamiento territorial y es el que va a autorizar o no autorizar en definitiva con todos los elementos que le eleve el municipio si se va a aprobar o no. Entonces, ese es un modelo centralizado. O el modelo descentralizado, en donde se le otorgan estas potestades originarias al municipio, como es el caso de Córdoba, ¿no? Donde vemos de qué goza de potestad de ordenamiento territorial cada uno de nuestros municipios, sin perjuicio de las potestades que hemos señalado recién, que hace al registro de la propiedad, al catastro provincial, a la legislación del medio ambiente y al código de agua, que sigue siendo una potestad provincial, pero que dentro del ámbito territorial de cada municipio está librado a determinar los fraccionamientos de tierra, la planificación urbana, la determinación por sí solo de esos ámbitos. Y esto es muy importante y se vincula con la autonomía municipal. O sea, a mayor autonomía municipal, mayores potestades en lo que respecta a la planificación urbana o planeamiento urbano. Con lo cual también mayores obligaciones, ¿no? O sea, porque la autonomía municipal impone responsabilidades también, en donde al no intervenir ningún organismo provincial, los errores de planificación urbana son de responsabilidad originaria y primera de los municipios que lo autoricen y que lo resuelvan como tal. De ahí es importante tomar una serie de precauciones que trataremos de hablarla y desarrollarla en estas clases, ¿no? Entonces, en ese esquema, los dos modelos que mencioné recién, el modelo de la provincia de Buenos Aires, una provincia la más importante de la República Argentina, y el modelo de la provincia de Córdoba, en materia de ordenación territorial, es diferente. En una es centralizado y en otra es descentralizado, manteniendo la descentralizada potestades de armonización territorial o de equidad territorial a través de los organismos y a través de las potestades que le mencioné recién. Nuestra constitución provincial. ¿Quién tiene una constitución a mano por ahí? Así me lee unos artículos. ¿Cuál? El artículo 186 de la Constitución Provincial, en los incisos 6, 7, 10 y 11, nos da la pauta sobre esta materia, ¿no? Dice, competencia material. Son funciones, atribuciones y finalidades inherentes a la competencia municipal. Inciso 6. 6. Realizar obras públicas y prestar servicios públicos por sí o por intermedio de particulares. 7. Atender las siguientes materias: salubridad, salud y centros asistenciales, higiene y moralidad pública, ancianidad, discapacidad y desamparo, cementerios y servicios fúnebres, planes edilicios, aperturas y construcción de calles, plazas y paseos, diseño y estética, vialidad, tránsito y transporte urbano, uso de calles y subsuelo, control de la construcción, protección del medio ambiente, paisaje, equilibrio ecológico y polución ambiental, faenamiento de animales destinados al consumo, mercados, abastecimiento de productos en las mejores condiciones de calidad y precio, elaboración y venta de alimentos, creación y fomento de instituciones de cultura intelectual y física y establecimientos de enseñanzas regidos por ordenanzas concordantes con las leyes de la materia,
turismo, servicios de previsión, asistencia social y bancarios. El 10. Establecer restricciones, servidumbres y calificar los casos de expropiación por utilidad pública con arreglo a las leyes que rigen la materia. Y el 11. Regular y coordinar planes urbanísticos y edilicios. Perfecto, gracias Franco. Como ustedes ven, todas las competencias, tanto en obras públicas, en servicios públicos, en lo que hace a la planificación, el tema de cementerios, el tema de fraccionamiento, la expropiación, porque no se olviden que cuando uno hace un diagrama, una planificación de la ciudad y necesita calles, necesita avenidas, en lugares donde hoy hay propiedad privada, tiene que proceder a través del Instituto de la Expropiación previsto en la Constitución Nacional, en el artículo 17, en donde se establece concretamente cuáles son los requisitos: ley y declaración de utilidad pública, indemnización previa, pero siempre se discute quiénes son los que tienen la potestad. Vamos a los dos modelos que hablábamos recién. La provincia de Buenos Aires, los municipios de la provincia de Buenos Aires no tienen potestad para expropiar por sí solos. O sea que, volvemos al ejemplo de Tigre, que quiere hacer una gran plaza y que tenga la plata, no lo puede, y tiene que expropiar unos terrenos para poder allí construir un hospital o construir una plaza, lo que sea, por más utilidad pública de la que se mencione, tiene que sacar una ordenanza pidiéndole a la legislatura de la provincia de Buenos Aires que declare de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles respectivos. Imaginen ustedes, la provincia de Buenos Aires tiene un sistema bicameral, o sea, tiene una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Tienen que pasar por las dos cámaras para hacer declarar utilidad pública y recién allí el municipio de Tigre podrá disponer, ¿no? En cambio, en la provincia de Córdoba, todos los que tienen la categoría de municipio, no las comunas, en esto hay una diferenciación. Las comunas por sí solas no pueden ejercer esta potestad, no le está reconocida en la ley orgánica municipal. Ellos sí tienen que pedir a la provincia que proceda a la expropiación, pero sí todos nuestros municipios tienen constitucionalmente la potestad de poder expropiar por sí solos sin pedir la autorización a ninguna otra órbita de gobierno, ni provincial, ni menos, por supuesto, nacional, ¿no? Siguiendo los criterios de la Constitución Nacional, por supuesto, que tiene que haber ley, en este caso ordenanza, tiene que haber la calificación de utilidad pública y, por supuesto, la indemnización previa, que son los requisitos que se exigen. Tenemos una ley provincial que establece un poco el procedimiento indemnizatorio, hay un consejo de tasación provincial que le va a determinar cuánto es el valor, pero esos son los únicos requisitos, digamos, que se exigen, que son más bien requisitos de procedimiento, pero no de sustancia. O sea, las facultades la tienen los municipios para proceder a la expropiación y establecer todo tipo de servidumbre y establecer todo tipo de limitaciones administrativas. Esto es importante señalar. Estamos hablando de limitaciones administrativas. Cuando el municipio determina que se puede o no edificar, que se puede, cómo se tiene que edificar y en qué características, son limitaciones administrativas. Y estas limitaciones administrativas, ya vamos a ver nosotros, tienen también un marco regulador que no puede exceder al punto tal de establecer en los hechos una verdadera confiscación de un porcentaje de la propiedad, ¿no? Eso ya lo vamos a analizar con más detalle cuando empecemos a bajar un poquito la realidad. Pero bueno, ven la diferencia de modelos. El modelo bonaerense, el municipio carece de todas estas potestades en lo que hace al ordenamiento territorial, que sí le están reconocidos por la Constitución provincial a los municipios. Y, por lo tanto, estas materias sobre las cuales va a poder actuar el municipio a modo de síntesis de lo que acabamos de leer de los artículos de la Constitución provincial son materias vinculadas al derecho de propiedad, porque puede establecer limitaciones, planificación urbana, ya lo hemos visto, puede ejecutar obra, prestar servicio, delimitar, determinar materias vinculadas directamente con la urbanización, por ejemplo, el tema vinculado a los cementerios, hacia la urbanización, por el hecho de que no es lo mismo ubicar un cementerio al lado de una escuela o al lado de un centro asistencial o en zonas altas de la ciudad o en zonas bajas,
la cuestión ambiental, la cuestión sanitaria, están vinculadas con ello. El fraccionamiento de la tierra, no es lo mismo determinar las características del fraccionamiento de tierra según las dimensiones. 300 metros cuadrados no son lo mismo que 1000 metros cuadrados, en donde va a depender todo de la política habitacional o política de desarrollo residencial que se pretenda, ¿no? Si se quiere que la ciudad vaya para arriba y no que se expanda tanto, por lo tanto se van a terminar restricciones y se van a permitir edificios más que casas residenciales. El uso del suelo, en lo que respecta a los famosos FOS y FOT, que son el uso del suelo, que está determinado por los aspectos vinculados a tipologías que ya vamos a analizar y a la ordenación para saber dónde hay zona residencial, dónde hay zona comercial, dónde hay zona de servicios, o sea, dónde hay zona industrial. Todo eso también hace a la determinación exclusiva en el modelo cordobés de que el municipio por sí solo tiene esa potestad, la ocupación del suelo, no solamente lo que hace la tipología, sino también a las características de altura y porcentaje de la ocupación del suelo. El desarrollo de infraestructura urbana, fundamental. O sea, yo no soy solamente un gerente en el municipio en donde voy a decir si autorizo un fraccionamiento urbano o no, sino que tengo que velar por el desarrollo de la infraestructura urbana, porque de nada vale de que yo autorice un fraccionamiento si después no puedo llevar el agua, no puedo llevar las cloacas, no puede haber conectividad vial, o sea que no hay calle, no hay caminos, no hay avenidas, o ese desarrollo me ponga en crisis o me estrese la actual infraestructura que yo tenga, porque se van a instalar más viviendas y el caño que tengo de cloaca es chico o el caño que tengo de agua es chico y por lo tanto no voy a poder satisfacer esa demanda y eso me va a generar responsabilidad como municipio. O sea, la infraestructura es el ABC de la planificación. Si no va de la mano la infraestructura de gas, de agua, de cloaca, de desagües y vial, si no está planificado ello, es muy difícil ir al ritmo de lo privado, ¿no? Acá muchas veces se ha dicho, y ha pasado acá en la ciudad de Córdoba, en donde el privado se ha alargado a hacer una urbanización sin tener todas las autorizaciones, la gente ha comprado, la gente ha construido, la gente se ha instalado y después nos encontramos de que el municipio no puede llevar ni el agua, no puede tampoco conectarlo al sistema cloacal, menos el tema vinculado a la luz, o sea que se generan conflictos sociales, o sea, la falta de planificación urbana en función a estos parámetros genera conflictos sociales y económicos que impactan y seriamente sobre el municipio. Y por supuesto, la protección del medio ambiente, que ya lo hemos desarrollado recién cuando hacíamos este primer análisis. Entonces, si nosotros nos focalizamos en los municipios cordobeses, vamos a ver que tienen todas las potestades en materia urbanística, ¿no? Y que depende muy poco, salvo lo vinculado al medio ambiente por la ley que mencionamos recién, que nos introduce con algún tipo de criterios a tener en cuenta, se los digo ya para que ya lo vayan teniendo, la ley 10.208 en tema de medio ambiente habla de los proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de estudio de impacto ambiental y audiencia pública y habla de los loteos y planes de vivienda cuando superen una superficie de 3 hectáreas, da una mención, por ejemplo, loteos a ubicarse dentro de la cuenca de aporte en base destinado a riego o provisión de agua potable, o sea, cuando hay cierto impacto, loteos y planes de vivienda cuando se localiza en zona de bosques protectores y permanentes o áreas protegidas, las famosas zonas rojas de las que hablaban de que los bosques naturales, loteo y planes de vivienda de más de 10 unidades cuando no cuenten con obra de saneamiento básico, etcétera, etcétera. Bueno, la ley provincial establece estos parámetros de impacto ambiental. Pero a su vez también el municipio puede establecer ordenanzas específicas que determinen que se requiera un estudio de impacto ambiental cuando se dan alguna de estas características, ¿no? Entonces las competencias del municipio en esta materia son amplias.
son de las más originarias, porque ¿quién puede tener en duda que sea el propio municipio, a través de sus vecinos, a través de sus autoridades, las que definan cuál es el tipo de ciudad que se quiere, cuál es el futuro que se quiere para la ciudad, cuál es el perfil que se quiere de desarrollo, básicamente, y qué actividades entran en conflictos y por lo tanto al existir esas actividades en conflictos se tenga que regular. En función de ello, entonces, el poder de policía municipal está dirigido en la materia como en el territorio, en los dos aspectos. En la materia, en todo lo que hasta acá hemos venido desarrollando, y en materia de territorio va a depender del ejido municipal, del radio municipal, que como ustedes saben es fijado por ley de la legislatura de la provincia de Córdoba. Es fijado por ley de la legislatura de la provincia de Córdoba y que es el que nos da el parámetro del ejercicio de esa potestad. Todo lo que esté por fuera de esa delimitación no es competencia municipal. Por más que el municipio vaya y realice algún tipo de actividad, si no está dentro del ámbito de lo que establece la ley, estamos frente a esa situación. Ante la pregunta que recién había hecho Franco, ¿qué posibilidades hay de que fuera de ese ejido el municipio pueda ejercer este tipo de potestades? La respuesta es la de recién. Si es ámbito provincial, básicamente con autorización de la provincia de forma expresa, en donde le delegue esa potestad expresamente a través de un convenio que se suscriba, y si está bajo la órbita de una comunidad regional, a través también de la autorización del ejercer del poder de policía de la comunidad regional, que esté también autorizado, y lo sabemos que por la ley de comunidad regional está autorizada la comunidad regional a poder tratar materias vinculadas a el ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, está en función de esos parámetros. Está bien, tenemos la competencia. ¿Cómo se ejerce esta competencia? Esa es la pregunta del millón, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a ejercer? Bueno, obviamente que como estamos hablando de limitación de derechos constitucionales, que es el derecho de la propiedad, se requiere ordenanzas municipales, ni duda, se requiere ley local. Usted sabe muy bien que las ordenanzas municipales, y lo han dicho acá varias veces, tienen la sustancia de ley por el famoso fallo Rivademar contra la Municipalidad de Rosario, en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo de que las ordenanzas son actos legislativos y no actos administrativos, como mal se pensaba o se tenía una vieja concepción, y como tal, como ser acto legislativo, es una ley en sentido material, y por lo tanto, al ser una ley en sentido material, debe regirse por los principios de la Constitución Nacional a la hora de limitar el ejercicio de los derechos constitucionales. ¿Y cuáles son estos principios que nos informa la Constitución Nacional para todo lo que es materia regulatoria a nivel municipal? El primero de todo, el principio de legalidad, artículo 19 de la Constitución Nacional en la segunda parte, cuando dice de que las personas no están obligadas a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Por lo tanto, está ese principio básico de que toda limitación a los derechos constitucionales deben surgir de una ley. Principio de legalidad. El principio de igualdad, previsto en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que dice que todos somos iguales ante la ley, aunque sabemos bien de que no es cierto eso, que no todos somos iguales ante la ley, porque hay diferencias entre nosotros, diferencias sociales, diferencias educativas, diferencias económicas, diferencias físicas, hay una serie de diferencias, pero la regla del principio de igualdad está previsto en la Constitución Nacional en función a lo que establece la Corte Suprema de Justicia de la Nación, iguales en igualdad de condiciones, ¿no? O sea, o iguales en igualdad de circunstancias, en donde aquellos que se le permita en función de sus condiciones una cosa, no se le prohíbe a otro en las mismas condiciones de las que estamos, ¿no es cierto? Pero el principio de igualdad permitiría que se puedan hacer algún tipo de discriminación en sentido positivo, y así surge, por ejemplo, el tema de las viviendas sociales, surge también las excepciones vinculadas con ciertos desarrollos urbanísticos, surge también los acompañamientos de toda la sociedad cuando se quiere hacer un emprendimiento vinculado con
una actividad específica que va a beneficiar a la sociedad, como por ejemplo la erradicación de industrias, etc. Ahora bien, si bien puede haber una ordenanza, si bien puede que se esté tratando a todos según su circunstancia o si su situación, puede haber casos en donde por criterios técnicos, por criterios políticos, por criterios sociales, no haya una relación adecuada entre la limitación del ejercicio del derecho constitucional con el fin perseguido, o sea, con la utilidad pública perseguida, que en el caso del ordenamiento urbano es justamente crear condiciones o fijar reglas de juego en lo urbanístico y en la planificación para que en cierta medida todos los habitantes puedan desarrollarse en lo personal, pero también dentro de un ámbito de convivencia pacífica y de orden en toda la ciudad. Y surge el otro principio, el principio de la razonabilidad, artículo 28 de la Constitución Nacional. Este principio de la razonabilidad determina que debe existir una adecuación entre el fin perseguido y los medios utilizados, ¿no? O sea, y esa adecuación tiene que buscar la proporcionalidad en la limitación, ¿no? De manera tal de que la limitación cuide de afectar lo menos posible el ejercicio del derecho constitucional, ¿no? De afectar lo menos posible el ejercicio del derecho constitucional. Y por supuesto, el otro principio que debe estar presente y que fija la Constitución Nacional es el de la libertad, ¿no? O sea, la regulación de una materia vinculada al urbanístico no tiene que ser tan reglamentarista que impida que se puedan dar diferentes supuestos de ejercicio de la libertad de edificar, de la libertad de usar el terreno dentro de los marcos establecidos, ¿no? O sea, la libertad entendida, como lo dijimos recién, en el concepto de la primera parte del artículo 19 de la Constitución Nacional, cuando nos menciona de que las acciones privadas de los hombres, que en ningún modo ofendan la moral, el orden, ni afectan los derechos de terceros, están exentas del control, están exentas de la autoridad de los magistrados. Y por lo tanto, el Estado tiene que lo menos posible inmiscuirse. Dejar ese margen de disponibilidad, ese margen de libertad, es lo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar las ordenanzas municipales. ¿Dudas, preguntas sobre esto? Estos aspectos son muy importantes porque nos permiten determinar si una ordenanza es constitucional o no es constitucional. Así de fácil. O sea, cuando yo quiero saber si una ordenanza es constitucional o cuando me hacen la consulta a mí, que yo hace 36 años que me dedico al derecho municipal, y me pregunta si la ordenanza es constitucional o no, hago esto, analizo esto. Por supuesto, hay que determinar los parámetros que hablamos recién. No hay que solamente, hay una ordenanza, sí, está perfecto. No, para tener competencia para dictar esa ordenanza. ¿Es materia tuya? Vos lo podés legislar, no lo podés legislar. O sea, son aspectos que uno se tiene que preguntar, porque por ahí, cuidado, puede estar contraviniendo. Por ejemplo, un tema medio ambiente, está bien, el municipio tiene competencia, pero es que es una competencia concurrente, guarda. O sea, no puede habilitar y autorizar aspectos medioambientales que afecten de tal modo los derechos de los individuos, porque es una competencia que está, digamos, regulada primero en la Constitución Nacional en forma específica, después en las constituciones provinciales, y si bien nosotros a nivel municipal podemos tener criterios operativos, si no hay un correlato, si no hay una razonabilidad, si no hay una proporcionalidad con el fin perseguido y por lo tanto puedo facilitar, fíjense ustedes, la afectación al medio ambiente, evidentemente esa ordenanza va a ser declarada inconstitucional. Por más que yo tenga las competencias, por ejemplo, qué sé yo, hará unos años atrás estaban permitido el uso de los incineradores domiciliarios, ¿no? Y había ordenanzas municipales que permitían que se quemara la basura dentro de la casa de uno. O sea, podía tener incineradores y quemarla sin ningún inconveniente. Y la ordenanza lo permitía, ¿no? Es más, cuando se acompañaban los planos
de edificación se decía dónde está el horno incinerador para la basura. Y eso era lo que establecía la ordenanza municipal. Luego se determinó que eso era contaminante, que eso afectaba a la ley del medio ambiente por las dioxinas que generaban, porque uno quemaba todo, quemaba plástico, quemaba hasta un celular, podía quemar una botella, etcétera. Entonces, todos esos productos producen dioxinas, que son cancerígenas. El 90% de las dioxinas son cancerígenas. Entonces, bueno, por más que la ordenanza la autorizara, si las normativas municipales decían que la calidad del ambiente no estaban dadas y por lo tanto a nivel provincial, a nivel nacional existían mecanismos para proteger, esa ordenanza era inconstitucional. Sí, Cintia. Cintia, levántate la mano. Ten apagado el micrófono si quieres hablar. Cintia. Bueno. No sé si está conectada Cintia. O habrá apretado sin querer. Ahí lo estoy verificando, doctor. Bueno. Bueno, entonces seguimos viendo si Cintia se conecta o no se conecta. Entonces, estos principios no son por la galería, no son principios así nomás en abstracto, sino que tienen su aplicación concreta. Y es la forma en que nosotros podemos determinar si estamos frente o no a una ordenanza municipal que sea constitucional. Y más en la materia esta que nos vamos a introducir. Y más en el tema de ordenamiento territorial. En donde yo tengo que definir pautas o criterios. Es muy común en los pueblos de nuestra provincia de Córdoba, sobre todo del sur, del centro, el este, no tanto del oeste, de encontrar silos de almacenamientos en el centro, o en la parte frente a la plaza, o la zona céntrica, ¿no? Y bueno, pero no había una ordenanza que los prohibiera, y por lo tanto estaba permitido, podían estar ahí. Pero ¿qué pasaba con los roedores? ¿Qué pasaba con todos los contaminantes que ello trae aparejado? ¿Qué pasaba cuando también eso estaba almacenando agroquímicos o venían los famosos mosquitos que después de pulverizar y de rociar con el líquido los campos, después venían goteando a lo largo de toda la calle principal con el producto químico, pero estaba permitido. Ahí se podía estacionar, se podían instalar ahí, podían tener ahí. Además, el municipio lo autorizaba, a que sí, que pudiera estar ahí, al respecto. Y después veíamos los riesgos del medio ambiente, contaminaciones, que eso podría traer aparejado, y que obviamente ya excedía lo que era el permitir solamente del municipio, sino que ya involucraba a normativas provinciales, normativas nacionales y potestades de las autoridades nacionales y provinciales, ¿no? Cintia. Perdón, doctor, ahí Cintia hizo la consulta por el chat. ¿Me la podés leer? Sí, dice, ¿qué pasa cuando no está claramente reglamentado? Tengo un caso donde habilitaron un frigorífico en zona residencial y encima ahora lo están ampliando. Sí, por supuesto, obviamente que, como dijimos recién, la primera competencia en materia de lo que es planeamiento urbano y ordenación territorial es del municipio. Ahora bien, esa competencia no es absoluta, no es ilimitada. Y por lo tanto, esa potestad regulatoria tiene su correlato con las normativas superiores. Ley de Medio Ambiente Provincial, Ley de Medio Ambiente Nacional, que determinan sobre las características de estos tipos de emprendimientos. Por lo tanto, si no hay normativa, porque puede haber un vacío normativa, hay muchos municipios que no tienen código de edificación. No tienen código de edificación. Se han ido llevando por la práctica o no lo encuentran al código de edificación. A mí me tocó un municipio que tenía, y no es un municipio chiquito, un municipio grande, muy cercano a Córdoba, muy cercano a Córdoba,
que tuvimos que declarar inexistente una ordenanza de urbanización porque no la encontrábamos. O sea, no la encontramos. Físicamente no la encontramos por ningún lado, por supuesto, una ordenanza vieja, pero se citaba en un montón de lugares, pero no la encontrábamos. Entonces no sabíamos de qué se trataba. No sabíamos si estaba bien o estaba mal. Por lo tanto, la tuvimos que declarar inexistente. Y declarar inexistente para luego dictar una ordenanza específica y de esa manera buscar una etapa de transitoriedad para que aquellas cosas que se habían hecho en base a una ordenanza municipal que no la podemos encontrar en ningún lado, se fueran adecuando a las nuevas realidades y a los principios que señalamos recién, ¿no? No sé qué sigue diciendo. Cintia dice, es una comuna y pedir la reglamentación está en una manzana que sería residencial, zona residencial. O sea, la comuna es como que no tiene la reglamentación con respecto a... Está bien. En lo que respecta a las materias propiamente dichas, como dijimos recién, las limitaciones administrativas al derecho de la propiedad tiene que tener una finalidad de bien y utilidad común. Eso es una regla. Es la finalidad de la que hablamos en el principio de razonabilidad. No es que se sienta el intendente con los concejales y dice, che, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Y no, bueno, acá vamos a permitir que haya country, acá no vamos a permitir que haya barrios privados. Ojo, hay ordenanzas municipales que no permiten barrios privados, específicamente. Es una regulación que dice, no vamos a tener barrios privados. Acá en nuestro pueblo no va a haber barrios privados, no va a haber barrios cerrados, no va a haber country. Por lo tanto, la regulación tiene que tender a fines de bien y utilidad pública, que es el objetivo que se persigue con esta materia, para lo cual va a haber código de planeamiento y ordenamiento urbano. Muy difícil que haya. No hay muchos de estos códigos. Y cuando hablamos un código de planeamiento urbano y ordenamiento urbano, está muy cerca de lo que se llaman los planes estratégicos. Ustedes habrán sentido mencionar siempre los planes estratégicos, en donde se dice, bueno, un plan estratégico por 10 años para que la ciudad de Córdoba pueda desarrollarse de tal y cual forma. Se van a permitir tales actividades, se van a fomentar estas otras actividades, se van a erradicar. Por ejemplo, acá en la ciudad de Córdoba, en el centro, había estaciones de servicio hasta no hace muchos años atrás. Y todas fueron radicadas, salvo una, que es el Automóvil Club argentino, nada más. Pero el resto de las estaciones de servicio en la zona, el casco céntrico, todo eso fueron radicadas, fueron sacadas, fueron retiradas. Por supuesto, dentro de una planificación. No hay que sacar una ordenanza. Mañana se tiene que ir a la estación de servicio. Eso es inconstitucional. Pero sí decirle que dentro de 5 años se tienen que ir, le permite justamente a los propietarios ir readecuando su unidad económica para poder instalarse, ¿no? Entonces, los planes estratégicos que están vinculados al Código de Planificación y Ordenamiento llevan todo un proceso. No es porque se le ocurre a un consejo deliberante o un intendente desarrollarlo como tal. La otra materia, la materia de vialidad. La materia de vialidad es exclusivamente municipal, en lo que determina si va a haber avenida, si va a haber calles, el retiro de las edificaciones para la construcción de futuras calles. Eso acá en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, tenemos un montón de casos que no se han materializado las avenidas porque quizá no hay plata, pero hay calles emblemáticas en donde ustedes, si andan por acá, van a ver que muchos edificios están como metidos para adentro. No es porque es un estilo arquitectónico, es porque la línea de edificación fue modificada y toda nueva construcción se tiene que hacer respetando esa línea de edificación. ¿Y por qué se corrió la línea de edificación? Porque se pensó en una planificación que esa calle se va a tener que ampliar en algún momento. Entonces, bueno, esas son limitaciones limitaciones administrativas al derecho a la propiedad, de las que hablábamos hace un rato, ¿no? Y que hacíamos mención hace un rato, ¿no? Entonces tenemos lo vinculado a vialidad, lo vinculado a los servicios públicos, y bueno, todo lo que es transporte público de pasajeros, tanto en colectivo, en taxis. Hoy, la discusión famosa del Uber hace también a la planificación, porque eso va a depender también de las necesidades viales que se va a tener en esa línea.
todo lo vinculado a la infraestructura de servicios, el agua, las cloacas, los desagües, porque obviamente que hay zonas que se van a inundar, hay ciudades como la nuestra, como la ciudad de Córdoba, que tiene pendientes, por eso está Alta Córdoba, por eso está la zona del centro, que es más un pozo, y que ello trae aparejado ciertos y determinados problemas. Todo eso está vinculado a lo que es la infraestructura básica de servicios y, por supuesto, los tratamientos de ellos. Cuando hablamos de líquidos cloacales, no es solamente que haya un caño, sino que después hay que hacer un tratamiento posterior. Y la ciudad de Córdoba, como la provincia de Córdoba, han sido demandadas y han sido condenadas por la justicia a tener que cumplir con un plan de saneamiento y de mejoramiento de sus plantas de tratamiento de líquidos cloacales, bajo incluso sanciones penales, si ellos no la cumplían las autoridades municipales y provinciales al respecto, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo toda esa materia hace a la planificación esencial. Y después tenemos las ordenanzas de fraccionamiento de tierras, ¿no? Los famosos loteos, como mencioné recién. Esto hace al desarrollo estratégico de la ciudad, ¿no? La mayor o menor criterios que se utilicen al respecto va a traer aparejado la mayor o menor afectación a los derechos constitucionales, ¿no? Antes de entrar acá, ¿dudas al respecto? ¿Preguntas o sugerencias o que nos cuenten alguna experiencia? Profe, una pregunta. ¿Cuál es la ley o la ordenanza, si la recuerda, el número de ordenanza del Código de Edificación de Córdoba, el actual? Oh, el número no me acuerdo. La de fraccionamiento es la 8060 porque era muy conocida y ha tenido muchas modificaciones. Pero el código de edificación no recuerdo el número. Te mentiría cuál es el número. Pero es fácil entrar a la página de la Municipalidad de Córdoba y poner código de edificación y lo vas a tener ahí a disposición. Eso seguro. Y al actualizado sobre todo. Cintia, tengo estudio jurídico. No sé quién es estudio jurídico. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, no sé quién sos. A ver, ahí se me ve. Sí, parece que estoy justo llegando a casa. Estaba escuchándolo desde el auto. Disculpe. No, mi consulta es, porque tengo como dos casos ahí. Uno es, ¿dónde puedo encontrar el tema de la distancia de los árboles respecto de las medianeras? Porque yo estuve estudiando y el Código Civil establece como un criterio medio genérico, pero no establece puntualmente distancias específicas. ¿Sí? Sí, como es, he consultado a alguna persona acá de la MUNI, pero no me han sabido responder si hay algo específico. Eso por un lado, y por otro, si también existe, o usted tiene conocimiento, ¿no?, de que existe este que habló al inicio de la clase de la cantidad de metros cuadrados necesarios para digamos, para una unidad funcional, no sé cómo se denomina. Atento que hay un inmueble que se lo quieren dividir entre dos personas, pero claro, está muy en riesgo el tema de que es un terreno muy chico. Entonces, si eso, ¿dónde lo podría? Yo estimo que es en el código de edificación, no sé si Río Tercero tendrá un código de eso, o y en caso de que no tenga, sí se aplica la normativa provincial. Con el tema de los árboles, es normativa estrictamente municipal, básicamente. Y si no existe una ordenanza al respecto, va a tener que determinar conforme el caso concreto la afectación del árbol sobre el vecino, que esos son criterios del mismo Código Civil y Comercial, en lo que hace a la perturbación de la vecindad, ¿no? O sea que por más que no lo establezca expresamente el Código Civil y Comercial, habla de cómo se perturba los vecinos con vistas, con elementos, etcétera. Eso va a depender del caso. Nos podría decirle si es 1 metro, si son 2 metros, si son 50 centímetros. Todo depende de la especie arbórea. O sea, no es lo mismo, digamos,
un sauce que un pino, tienen características diferentes conforme las raíces y la afectación. Todo tiene una vinculación directa con eso, no va a haber una especificación clara y precisa, sino que va a tener esa incidencia, ¿no? Y con referencia a la segunda parte, lo que me mencionaba vinculado con el código de edificación, todo va a depender de cada municipio, cómo lo tiene previsto y determinado. En ese aspecto, el tema municipal es el que tiene preeminencia al respecto. Y frente a vacíos, básicamente legislación provincial en materia específica la van a encontrar, pero para el ámbito rural, que se puede utilizar como analogía, pero no necesariamente es la que le pueda dar la solución específica, porque el ámbito rural tiene sus características particulares. Cintia. Bueno, no sé. Cintia, perdón, sí. Doctor. Cintia hizo la consulta que se la leí por el chat. Así que ya estaría respondida. Porque tiene levantada la mano, por eso. Sí, ya estaría respondida. Listo, perfecto, bárbaro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, después tenemos las ordenanzas. Bueno, la ordenanza de fraccionamiento de tierra está. Ha habido una evolución. Al principio, los fraccionamientos se hacían con criterios estrictamente catastrales, siguiendo criterios provinciales. De hecho, nosotros tenemos en Córdoba, especialmente en zonas de la sierra, loteos que vienen de la década del 50, con fraccionamientos hechos y aprobados por el ámbito provincial, porque en ese momento no existía el concepto tan arraigado en las zonas que no tenían municipios o radios municipales, criterios para la aprobación de loteos. Entonces eran aprobados por la autoridad provincial y eran inscriptos en el catastro provincial. Entonces incluso algunos de ellos daban el paso importante de inscribirlo en el registro de la propiedad. Entonces hoy hay muchos municipios a los cuales se le ha ampliado el radio municipal con que se encuentran con loteos aprobados. Y los propietarios dicen, bueno, quiero las calles. Quiero que el municipio me abra las calles. Quiero que el municipio me lleve el agua. Quiero que la cooperativa o el EPEC me dé la luz, que está aprobado. Lo tengo acá. Entonces, al ampliarse el área, los ejidos municipales se encuentran con eso. Bueno, ¿qué pasa con las normativas municipales que existían? ¿Cómo se van adecuando cuando hay una preexistencia de derecho? Bueno, eso ha generado conflictos. Por eso el tema del fraccionamiento de tierra, la ordenanza específica de fraccionamiento de tierra, tiene que ser muy específica y pensada con una planificación de ciudad. Es uno de los elementos fundamentales y no quedar a criterio o a el ritmo del sector privado exclusivamente, porque si no entramos en estos problemas. Y segundo, hoy el fraccionamiento de tierra no es solamente la mera división de la tierra, sino que ello trae aparejado todo lo que es la urbanización de la tierra. O sea, una cosa es el fraccionamiento de la tierra y otra cosa es la urbanización de la tierra. Entonces, los criterios de fraccionamiento en unidades mínimas, indispensables, como hacían la pregunta recién, en lo que respectaba a las divisiones de las unidades ya existentes, no nos olvidemos que el Código Civil hoy prevé estas figuras de la propiedad horizontal, que ya no solamente es a nivel de edificios, sino que la propiedad horizontal también está permitida en otros aspectos vinculados a un mismo inmueble. Trae aparejado, como dijimos recién, la necesidad de que también el urbanizador cumpla con ciertos y determinados requisitos para que ese fraccionamiento sea sustentable, viable desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista ambiental. Por eso las ordenanzas de fraccionamiento de tierra hoy exigen no solamente la construcción de las calles, no solamente la determinación de los espacios verdes, cuando hablamos de espacios verdes, plazas, paseos, que se determinen como obligatoriamente, no solamente también el destino de unidades para lo que es los servicios de la comunidad, como por ejemplo la posibilidad
de la construcción de alguna escuela o algún centro de uso comunitario que tenga que ser destinados por el urbanizador, sino también todo lo vinculado a la infraestructura de servicios. Estamos hablando de cloaca, estamos hablando de agua potable, estamos hablando de luz eléctrica. Entonces hoy los nuevos fraccionamientos de tierra, cuando hablamos de nuevas zonas a urbanizarse, se le exige mayores requisitos a los urbanizadores que los que existían en otras épocas, ¿no? En otra época, con dividir, con decir que deja destino para la plaza y nada más, alcanzaba y sobraba, ¿no? Y se aprobaban, pero no había todos estos estudios que incluyen también lo que vimos recién, el estudio del impacto ambiental, cuando ello trae aparejado la posibilidad de alguna afectación. Sumado a que también se prevea que esa zona técnicamente pueda ser habitable, porque hablábamos también de los certificados o estudios de inundabilidad. O sea, yo puedo ser propietario de 20 hectáreas, una zona muy interesante, pero si los estudios me dan de que esa zona se va a inundar, yo tengo que tomar todas las precauciones técnicas, topográficas y de contención que me permitan demostrarle al municipio de que esa zona no se va a inundar por todos los trabajos que yo he hecho de contención, que técnicamente no me voy a meter porque no es una temática mía, porque eso requiere de conocimientos técnicos específicos. Bueno, en función de eso, entonces, hoy todo lo que es la ordenanza de fraccionamiento de tierra, que también tiene que prever la posibilidad de las subdivisiones de la que hablaba recién quien hizo la consulta, tiene que también preverse cuáles son las unidades mínimas que se pueden fraccionar y de qué manera se puedan fraccionar en esa línea, ¿no? Y dentro de ese esquema está también la ordenanza de uso y ocupación del suelo, que nos va a determinar los factores y tipos de ocupación, ¿no? En esto se habla de las compatibilidades o no de usos, y ahí viene a la pregunta que hacía recién Cintia, ¿no? Tenemos los usos residenciales, en donde solamente está permitido el uso residencial, o sea, casas habitación, para poder realizar la actividad de vivienda específicamente, sin que ello impida de que haya una actividad comercial vinculada con la actividad de vivienda. La zona comercial o tipología que específicamente se vincula a la actividad comercial, principalmente a la actividad comercial de abastecimiento, donde se determine la misma. La zona industrial, en donde allí se pueden erradicar todos aquellos emprendimientos que tengan por objeto la producción de bienes y servicios o la modificación de bienes, en donde requiera características especiales en lo que hacen a la infraestructura, cloacas especiales, tipo de energía eléctrica con mayor potencial y una serie de requisitos propios de lo que hace al saneamiento ambiental, por el hecho de la actividad que se desarrolla. Por esto de las zonas industriales llevan a que se determine lugares específicos que cumplan con todos estos requisitos y surgen así los parques industriales, ¿no? O sea, lo lógico es que tengan los parques industriales. El ejemplo de desorganización de esto es la ciudad de Córdoba. En donde la ciudad de Córdoba no hay un parque industrial específicamente, creado como tal, como podemos ver que sea en Río Tercero, ¿no? Sino que Córdoba ha ido creciendo en forma en forma no organizada, y que ha llevado a que los viejos planificadores de la ciudad de Córdoba establecieran zonas industriales, pero no parques industriales. Entonces, estas zonas industriales, algunas se fueron desarrollando y otras no. Y por contrasentido, esas zonas que no se fueron desarrollando dio lugar a el fraccionamiento con fines residenciales. Entonces, nos encontramos con el problema social y económico que hay zonas en donde se han instalado
familia, en donde se han construido vivienda sin que eso esté autorizado, lo cual obligaba en más de una vez al Consejo Deliberante a modificar los patrones de ocupación de esos lugares, ¿no? Y por lo tanto, lo que estaba pensado en un momento para hacer una zona industrial se tuvo que transformar en zona residencial, con los riesgos de la incompatibilidad de las actividades, porque de eso se trata, de establecer cuándo una actividad es compatible con otra actividad y por lo tanto vienen las tipologías. Esto no es caprichoso, no es que es residencial, pero bueno, se puede instalar cualquier otra cosa, no, no, no. Incluso en las zonas residenciales, actividades como por ejemplo de taller o de esparcimiento, por mencionar alguna, ¿no es cierto?, tienen también su vinculación. De hecho, acá en Córdoba hemos tenido problemas y graves en zonas residenciales donde habían clubes, por ejemplo, el Club Junior, acá en el barrio Junior, una zona residencial muy bonita, muy tranquila, en donde se hacían bailes. Y por lo tanto, esos bailes generaban una incompatibilidad por los desmanes que se producían, por los ruidos molestos, por todos los problemas de saneamiento que ello traía aparejado, etcétera, 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 que tornaba incompatible esa actividad con la actividad de descanso, con la actividad residencial, propias de las zonas que tienen esas características y esa tipología. Y eso generó conflictividad judicial que determinó la prohibición de parte de la justicia después de mucho tiempo de la realización de esos tipos de actividades en uno de los salones de ese club, ¿no? Bueno, todas esas situaciones llevó a que se establecieran prohibiciones y que esas prohibiciones fueran constitucionales por el hecho de la incompatibilidad de las actividades. Entonces tenemos las zonas residenciales, las zonas comerciales, las zonas industriales, las zonas de esparcimiento. ¿Cuánto se ha discutido también con relación a los boliches, a las confiterías bailables y a la posibilidad de que las mismas fueran trasladadas a otro lugar o se creara dentro de la ciudad áreas de esparcimiento exclusivamente, en donde ya sabemos que allí la actividad no va a ser incompatible con las actividades residenciales o otro tipo de actividades que tienen otras finalidades. Entonces, el hecho de esas prohibiciones o la determinación que en ciertos lugares se puedan establecer, esas actividades son las que ha generado también una regulación. Vuelvo al ejemplo de la ciudad de Córdoba. Nueva Córdoba, vemos que hay actividad de esparcimiento, o sea, boliches, al lado de un edificio. Y eso está generando mucha controversia, mucha discusión, porque aparentemente la tipología estaría permitida como mixta, residencial y de comercio, o residencial y de esparcimiento, y ahí se ha colado un poco esto de los espectáculos que están generando este tipo de incompatibilidad. Y por supuesto, también en esa normativa prever aquellos lugares o zonas o tipos en donde están los equipamientos comunitarios, como por ejemplo los polos educativos, los polos sanitarios, en donde se pueden establecer los hospitales, buscando justamente concentrar esta actividad en zonas específicas para evitar estas incompatibilidades. Sí, Franco. Sí, ahí respecto a esto de los espectáculos públicos, yo tuve una consulta hace poco por un vecino que tenía un emprendimiento de un local bailable dentro del ejido municipal de Villa Yacanto, y no existía, al momento que a él le otorgaron la habilitación, no existía ninguna normativa que regulara en particular esos establecimientos de esparcimiento nocturno. Como por un tema político no se la quisieron dar, no se la querían dar, le sacaron una ordenanza del año 94, una cosa así, que establecía una zonificación, una zona para este tipo de esparcimiento. Ahora, ¿qué pasa? Esa ordenanza establecía la zona, pero no prohibía ni limitaba que se hiciera en la otra, o sea, no decía nada al respecto. Según entiendo yo, como dice el artículo 19 de la Constitución, lo que no está prohibido está permitido. En ese caso, ¿cómo uno analiza y cómo toma en particular ese tema?
La regla general es que ninguna actividad que requiere licencia o autorización de la autoridad es permanente, es así, o sea, no hay nada que sea permanente. Todas las autorizaciones que se otorguen tienen carácter transitorio. Y esa transitoriedad, todos los permisos, todas las licencias, para una actividad que requiera de la regulación estatal y autorización estatal, tienen sus, digamos, limitación que puede generarse condiciones posteriores a la de su habilitación que exijan una adecuación o incluso lleven al cierre de la actividad, ¿no? Siempre y cuando eso se haga en función a los criterios que vimos recién que hacen a los principios constitucionales, ¿no? Siempre digo yo, el ámbito municipal es muy fácil que uno se embarra o se meta en el medio del problema sin ver los principios aplicables. Y los principios aplicables que yo mencioné al principio de clase son lo que va a determinar si hay razonabilidad, si hay libertad, si hay igualdad en el tratamiento de una temática que requiera autorización estatal. En este caso, el espectáculo público requiere autorización estatal, por más que no esté regulado, porque ejerce el poder de policía en lo que respecta a un montón de materias y que no está vinculado solamente con el esparcimiento. Por lo Claro. tanto, no es que alguien que haya tenido una autorización que se la dio a alguien en algún momento, alguna autorización dada por un intendente o por un secretario de espectáculo público, un secretario de economía o quien sea, y que esa autorización le haya permitido en aquel momento realizar la actividad, esa autorización sea eterna en el tiempo y no pueda ser revisada y no pueda ser modificada y por lo tanto se pueda establecer la adecuación. ¿Qué Claro, no, ejemplo, qué ejemplo, qué ejemplo más importante de lo que yo le estoy diciendo es lo que yo le dije de las estaciones de servicio ubicadas en la zona céntrica de la ciudad de Córdoba? ¿Ustedes se imaginan la plata que significaba para esas estaciones de servicio estar en el centro de la ciudad? La plata que ganaban y que fueron todas, absolutamente todas, salvo una sola, que dije yo que es la del Automóvil Club el Automóvil Argentino, Club, sí. que fueron todas reubicadas y que no hubo ni un solo juicio en contra del Estado municipal, en contra de la municipalidad, que obligara a la municipalidad a que esa estación de servicio se quedara y que no pueda ser trasladada ni llevada a otro lugar. Entonces, imagina si una materia con intereses económicos tan importantes fueron reestructuradas, reubicadas, no se va a poder hacer con un boliche. O sea, No, eso, no, eso, eso, eso sí. A mí me queda claro todo este tema y bueno, que todo se basa en el principio de razonabilidad, además de los otros, ¿no? Ahora, y también que la normativa, o sea, las habilitaciones se renuevan anualmente. Entonces, en ese caso, también ahí tenemos una periodicidad de la habilitación. Particularmente en este caso, a él lo que no le permitían en realidad era el cambio de rubro. O sea, le dejaban hacer todo, pero hasta las 3 de la mañana. El rubro que él tenía permitía, que era de resto permitía hasta las 3. Después era exactamente lo mismo y tenían el tema del boliche en la normativa esta particular del boliche bailable. Y la única diferencia era que le permitían estar hasta las 5, 2 horas más los fines de semana. Nada más que eso. ¿Cuál es el tema en particular? Y este es un caso particular. Es que políticamente el intendente era amigo del dueño de otro boliche que le hacía la competencia y por eso que no lo querían habilitar, o sea, hacerle cambio de rubro. Ahora, ¿cuál es el tema? Por ahí a uno lo consultan mucho respecto a las arbitrariedades del Estado en estas cuestiones. Por eso por ahí venía mi consulta. Yo le dije, a él no te conviene confrontar, porque si no te pueden llegar a revocar la habilitación completamente. Bueno, se terminó solucionando de otro tipo,
de otra forma, ¿no? Más política, pero sí me gustaría saber desde el punto de vista del derecho, qué sería lo correcto en el caso de que acá la persona, el dueño de este establecimiento, hubiera dicho, no, yo tengo derecho a trabajar, si estaba correcto la aplicación esa o no que habían hecho de la zonificación, porque a él le decían, no, la zona para esto es aquella, dentro de lo que estamos hablando que es el código de edificación. Ahora, no había ninguna normativa dentro del código de edificación que regulara el FOSDEFOT que decía que no se podía hacer en la zona céntrica algún esparcimiento nocturno. Esa es mi consulta. Juega el principio de igualdad que hablábamos hace un rato, iguales en igualdad de circunstancias. El municipio puede establecer zonas de prohibición de este tipo de actividad, sí, por supuesto, lógico. ¿Qué pasa con las que están instaladas? Le tendrán que dar un plazo. Ahora, si no está prohibido, obviamente estaría permitido con las limitaciones que dijimos recién, de que son autorizaciones que son revocables, Claro. que son revocables, o se le pueden pedir adecuaciones, o se le pueden pedir que, digamos, tomen mayores medidas en lo De vinculado seguridad, a la etcétera. Pero a ver, sonoridad, son a la, revocables con fundamento en base a al la- derecho, no porque a mí sí, se me antoja. no, obviamente como todo, a la Claro, sonoridad, etcétera. Bueno, a ver, son revocables en función de que se cumplan ciertos y determinados requisitos que otros, sí, a los cuales a los otros también se le permite, ¿no? Por eso es porque el principio de igualdad en estos términos, ¿no? Entonces, si yo demuestro que otro tiene la misma condición que yo, pero al otro se le permitió y a mí no, y no me dan los motivos, evidentemente sí, ahí hay una violación al principio de igualdad de la que hablábamos recién, ¿no? claro. Iguales en igualdad de circunstancias. Los dos son boliches. Los dos estaban con mismas condiciones, en diferentes lugares, no había prohibición específica. Ahora, ¿puede el municipio prohibir en la zona céntrica? Sí, por supuesto. ¿Qué va a pasar Claro, con lo la puede actividad? hacer, pero lo tiene que hacer por ordenanza, no lo puede decir de la boca para afuera. No, lo tiene que hacer por ordenanza Claro, y le tiene que dar un plazo de adecuación o vencida la habilitación, se termina. Pasó con una estación de servicio muy importante en Río Ceballos, que a mí me tocó, en donde era intocable esa estación de servicio en pleno centro, pero bueno, hicimos una ordenanza en donde ampliamos esa zona prohibitiva, se permitió que estuviese hasta tanto cumpliera con ciertos requisitos, pero un día decidieron cambiar de titularidad, con lo cual tuvieron que pedir una nueva licencia y la nueva licencia no se dio, no se le otorgó por el hecho de que ya estaba prohibida la actividad allí. Se judicializó, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le dio la razón al municipio. Y en ese caso, en la Corte ni el Tribunal Superior de Córdoba analizaron si fue hecha a propósito, si no fue hecha. Bueno, había la oportunidad de conveniencia, no la claro. analizaron, Sí, sino sí, que sí. analizaron cuáles eran los motivos. Y los motivos era de que justamente en esa zona ya no se iba a permitir ninguna estación de servicio y así fue, en ese Está aspecto. bien. ¿Está claro? Bien, Claro, claro. muy bien. Entonces hablábamos del tema de los usos, que por supuesto tienen que estar regulados, porque este es el problema de la falta de regulación y la determinación de la compatibilidad de los usos. ¿Puede haber zonas que tengan un uso mixto? Sí, efectivamente. Residencial y comercial. Puede ser común. Residencial con el tema de las zonas vinculadas o destinadas a la cuestión administrativa, por ejemplo, donde se radican los entes públicos, centros cívicos, en donde sí, efectivamente puede haber una utilización mixta al respecto, ¿no? Y en lo que respecta al código de edificación, no nos olvidemos también que se fija lo que es los factores de ocupación total y el tipo de edificación, ¿no? En esto también el municipio tiene competencia al respecto. El tema residencial, el tema de las alturas, el tema del retiro, el tema de la superficie habitacional es mínima conforme el uso, el local, como le dijimos recién, utilizando la ergometría como una ciencia auxiliar del urbanismo, las tipologías en lo que respecta a la posibilidad concreta de construcción de edificios, la altura de los edificios. Acá en Córdoba, depende de la zona,
se permite 10 pisos, 7 pisos, todo va en función a la vinculación de la infraestructura de servicio, ¿no? Porque no se olviden de que esos edificios tienen que brindar los servicios y allí como no son fraccionamiento de tierra para futuras construcciones, sino que son fraccionamiento de tierra de inmuebles que ya existían, incluso el derrumbamiento de esos bienes o la destrucción de esos bienes para la construcción, la demolición de esos bienes, perdón, para la construcción de la nueva edificación, ya tiene una infraestructura de servicio. Lo que sucede es que quizás esa infraestructura de servicio no estaba pensada para edificios de 7 pisos, de 10 pisos, de 20 pisos, rascacielos, etcétera, que son todos criterios que tienen que determinarse. A lo cual también se debe permitir los márgenes de concertación urbana. ¿En qué consiste esto de la concertación urbana? Que a veces hay fraccionamientos que se pretenden hacer que no guardan una relación directa con lo que está establecido por la propia ordenanza de fraccionamiento, sino que, por ejemplo, se quieren hacer fraccionamiento de una mayor extensión o llevar adelante fraccionamiento que tengan accesos restringidos. Por lo tanto, hay una suerte de afectación al interés público que se tuvo de mira cuando se hizo el fraccionamiento. Cuando se hizo el fraccionamiento se dijeron, lote no más de 300 metros cuadrados, pero no por un capricho, sino que dijeron, nosotros queremos este tipo de urbanización porque es la planificación que tenemos pensada. Porque los de 300 metros son suficientes como para elaborar un esquema residencial. Pero resulta ser que puede venir un emprendimiento en zonas aledañas o que estén afectadas por esa tipología que diga, no, yo quiero hacerla de 1000 metros, porque acá voy a construir una urbanización que va a tener esta característica, etc. Como va a haber, en cierta medida, un cambio en el interés público protegido, se puede llegar a lo que se llama la concertación urbana, en donde el urbanizador debe compensar a la comunidad, debe compensar al municipio, a la sociedad toda, esa licencia que le están otorgando. Y esa compensación no se hace en términos económicos de pagar un mayor impuesto o pagar una mayor tasa, sino en obras públicas que traiga aparejado un beneficio para la sociedad. Como por ejemplo puede ser una obra vial, puede ser un puente, puede ser la construcción de un centro sanitario, etc. Tiene que haber una compensación en la sociedad de parte del urbanizador para que se le autorice esa licencia. Eso se llama las concertaciones urbanas, que permiten suscribir este tipo de acuerdos en donde se cambian algunas reglas y que por supuesto tienen que tener una autorización por ordenanza específica en donde quede absolutamente aclarado cuál es la situación. Un hecho que a mí me tocó verlo de cerca fue, acá está la zona de Valle Escondido, en donde hay una urbanización muy interesante, allá en la Colón para arriba, lo que conocen la ciudad de Córdoba, en donde se construyeron varios edificios, en donde el desarrollador lo presentó como que era un barrio con acceso restringido, la gente compró, construyó sus propiedades en esa línea hasta que sucedió un hecho lamentable. Un niño, un repartidor, murió lamentablemente por la cadena que habían puesto lo de seguridad, venía en la moto, no la vio la cadena y murió, ¿no? Bueno, ante la muerte se iniciaron las acciones legales y ahí se descubrió de que esa urbanización estaba hecha y pensada como barrios abiertos, no como barrios de acceso restringido. Por lo tanto, estaban en ilegalidad todas las casas, pero toda esa gente había construido su propiedad pensando en una vigilancia, sin rejas, sin cercos de adelante, todo lo que uno hace en un barrio abierto, pensando en la seguridad. Bueno, hubo que modificar la ordenanza, pero el urbanizador tuvo que firmar un convenio de concertación en donde se determinara qué iba a ofrecer el urbanizador en compensación porque se le permitiera tener un barrio con acceso restringido. Y bueno, fue un puente. Específicamente hay un puente que tiene que unir
la zona de lo que sería allá la avenida, la recta Martinoli, con esta zona que requiere, que está el río, y por lo tanto se requiere un puente. Bueno, ese puente lo tienen que pagar todos los vecinos de esa urbanización, que van a tener otra categoría, solamente una categoría, es decir, bueno, van a poder mantener la condición de acceso restringido, acceso controlado, no country, sino acceso controlado, pero ustedes, como no tenían esa licencia y que por lo tanto construyeron pensando que la tenían, tienen que recomponer el interés público que se tenía en cuenta al momento cuando se aprobó el mismo. Bueno, ¿preguntas sobre esto? ¿Dudas? Bien, no sé cómo estamos con la hora, Nancy, pero creo que estamos, ¿no? Más o menos. Sí, doctor, estaríamos en horario. No sé si alguien más tiene alguna duda para hacer. Hay temas que no han quedado, ¿no? Porque todavía falta analizar todo lo que es la ordenanza de protección del medio ambiente, hacer algunas apreciaciones sobre estos tipos de ordenanzas que yo mencioné recién, hablar sobre la ordenanza de ejecución de obras de infraestructura, que ahí tenemos para mucho, el plan estratégico, todo lo vinculado a las ordenanzas de agua potable, desagües y alcantarilla, desagües residenciales, manejo de desechos domiciliarios, saneamiento ambiental, movilidad urbana, que son aspectos que lo estaremos abarcando en la clase que viene, plan de gestión de riesgo urbano, y con mayor precisión todo lo vinculado a los barrios con acceso restringido de que hicimos mención recién. Así que en la clase que viene vamos a tratar esos temas y la participación vecinal, que es un elemento fundamental en lo que respecta a las ordenanzas de urbanización y de planeamiento que exigen nuestras normativas para tener la viabilidad legal para su aprobación. Así que todos esos temas los vamos a abordar el lunes que viene. Así que si tienen preguntas, si tienen dudas, vayan pensando al respecto y por supuesto me interesa saber mucho su experiencia y bueno, y lo que piensan al respecto, porque después del otro lunes vamos a tener un trabajo práctico que va a tener mucha vinculación con esto, ¿no? Así que bueno, si hay alguna pregunta, alguna duda. Es algo importante que sería un buen ejercicio que en sus respectivas localidades pregunte si existen estas ordenanzas, si existe ordenanza de fraccionamiento, si existe ordenanza de uso de suelo, si existe una ordenanza de planificación y el código de edificación, y si existe una ordenanza sobre medio ambiente vinculado con los fraccionamientos, que es lo que tendría que tener todas las normativas un municipio. Y se pueden, digamos, sorprender de la cantidad de municipios que no tienen todas estas ordenanzas, sino que se fueron haciendo partes conforme se fueron haciendo los desarrollos urbanos. O sea que tenemos verdaderos parches, y como cuando hablo de parches, inconexos y con todos los problemas que ello trae aparejado. Así que bueno, de mi parte nada más, nos estaremos hablando de la clase que viene. Gracias Nancy, como siempre, por tu colaboración. Y bueno, gracias a todos y gracias a usted, profesor, por la disertación. La verdad que muy interesante, como siempre. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo el lunes que viene. Gracias. Si Dios quiere, hasta el lunes. Chao, chao.